El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas de este domingo nos invitan a reflexionar profundamente sobre el significado del tiempo. En primer lugar, el fin del tiempo. Según el Evangelio, se ha cumplido ya el tiempo y está cerca el reino de Dios. El tiempo se acaba, el tiempo como lo conocemos, el tiempo que mide la duración de las cosas de este mundo, se acaba con el mundo y también se acaba con nuestra vida. Y por eso el Señor Jesucristo nos trae la revelación divina. Es necesario considerar el tiempo como limitado, no solo el tiempo en general, también el tiempo particular de cada uno es limitado. Pero, por otro lado, este tiempo es don de Dios que nos permite la elección, que nos permite la conversión, que es el gran mensaje de este domingo. Seguir a Cristo es convertirse. Jesús llama a sus discípulos, que eran pescadores, y estos dejan las redes en el mar y se van detrás de él. Lo hicieron inmediatamente, como significando que no hay tiempo que perder. Efectivamente, ese tiempo que Dios nos regala lo usamos bien cuando decidimos y no cuando nos dejamos estar. ¿Y qué tenemos que decidir? Principalmente las cosas que se refieren a Dios. En primer lugar, la fe. Decidimos tener fe. Y mientras la tenemos es porque se mantuvo esa decisión de obedecer a la revelación de Dios, a la palabra divina. Todos los que tenemos fe, en nuestro corazón interiormente hemos tomado esa decisión de obedecer, de oír lo que Dios dice. Pero eso es necesario mantenerlo, cultivarlo, perseverar. En efecto, algunos reciben el don de la fe y la pierden, como dice la parábola de Jesús en el Evangelio. Escuchan la palabra, reciben la palabra, pero esta palabra cae en un terreno pedregoso donde no puede crecer. Y así también sucede en nosotros cuando nuestra voluntad no está totalmente orientada hacia Dios. Y esto significa no solo creer, sino también amar a Dios. Debemos elegir amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto, a su vez, significa dejar cosas, dejarlas de lado. Es lo que nos explica San Pablo en su lectura en la carta a los Corintios. Es necesario vivir desprendidos, sea del llorar, sea del gozar, sea del estar alegres, sea del estar tristes, sea del poseer, sea del no poseer. Vivir en este mundo desprendidos,
¿Qué significa esto? Que hemos elegido siempre amar a Dios por encima de todas las cosas y lo demás solamente en cuanto se ordena hacia Dios. San Ignacio de Loyola usaba siempre, especialmente en sus ejercicios, esta palabra, indiferencia, la indiferencia ante el fin. Quiere decir que me da igual, no porque no valoro las cosas como son, sino porque elijo igualmente lo que deba ser en vista del fin. Y lo otro lo dejo de lado, porque estoy desprendido. Estoy desprendido porque estoy aferrado al fin, porque amo a Dios. Por eso, esta actitud de desprendimiento que caracteriza toda la vida cristiana, que no es una actitud de negación o de tristeza o de sacrificio absurdo, sin sentido, sino que ese sentido está iluminado por lo que buscamos. En primer lugar, la fe nos dice que buscamos la vida eterna y el amor nos hace sentir en qué consiste, aunque sea parcialmente, esa vida eterna, y la esperanza nos da la confianza de que efectivamente Dios nos ayuda para conseguir la vida eterna. Y así toda la vida del cristiano está como envuelta por su gracia, que es el don de Dios, del cual el tiempo es solo una de las manifestaciones. Dios en su gracia, con su gracia nos da este tiempo. Por eso todos los grandes santos y autores cristianos nos han enseñado, siguiendo el Evangelio, a reflexionar profundamente sobre el tiempo, porque, como dice aquí también San Pablo, la representación de este mundo se termina, o según otras traducciones, pasa la figura de este mundo. Se acaba la figura de este mundo, es decir, las cosas como las conocemos no las vamos a encontrar de la misma manera después de la muerte, cuando nuestra alma vea de verdad cómo ha vivido, cuando nuestra alma capte el significado de sus propias acciones. Pidámosle al Señor entonces que tengamos la profundidad suficiente para vivir en este mundo como recibiendo un don de Dios, para aprovechar del tiempo como lo que es un don de Dios, como una gracia que Dios nos otorga para que alcancemos la eternidad. Una eternidad que comienza de una manera misteriosa por la fe, por la caridad, la esperanza en este tiempo. Pidámosle al Señor también que sepamos proclamar este Evangelio a todos los hombres, a quienes tenemos cercanos, no solo con el testimonio de nuestra vida, sino también con la palabra, que es lo que Jesús les pedía a sus discípulos, a estos que llamó para seguirlo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este mensaje no está dirigido solamente a los 12 apóstoles, está dirigido de una manera diferente a todos los cristianos, a todos los que seguimos a Cristo. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa entonces que seamos fieles a este Evangelio, que seamos profundos para captar el sentido de este tiempo.